una sería evitar que le echen residuos. O sea, residuos como de donde lavan por ejemplo, cocheras, ahí donde tienen marraneras lavan y botan esas aguas esa lavadura al río, eso contamina. Y una muestra es que las piedras tienen una lama babosa, eso es un factor contaminante. Pues un plan de mejoramiento sería que la gente pues se llevara su basura, pues uno viene a compartir con la familia, pero pues que también se llevaran la basura que queda, porque pues contaminan todo el río. ¿Qué podríamos hacer para dar eso? A la gente cuando le tocan el bolsillo, ahí es cuando entiende. Me gustaría que hubiera unas multas económicas para la gente. Y esas multas económicas, lo que se recoge esas multas, invertirlo en el río, en el beneficio del río. Digamos que las posibles soluciones son que existan unas políticas claras de la policía ambiental y que se esté vigilando constantemente y educando de manera preventiva. También otra solución es hacer campañas educacionales a los pobladores de la zona y a los turistas. Los turistas regular el ruido que hacen durante los fines de semana y entre semana y pues hacer una campaña para que ellos mismos recojan sus desechos y se los lleven a un lugar. Que haya un control más estricto de las corporaciones como la CBC, el DARMA sobre el manejo de los residuos y que haya una delimitación de zonas públicas y de los linderos del río. Alberto Benavides, profesor del Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, físico egresado de la Universidad del Valle. Ante la pregunta ¿qué problemas tiene el río Pance? Yo diría que el primer problema es la presión sobre el río producida por el turismo y el uso del agua. Sobre los ríos y principalmente sobre el Pance se presenta un dilema sobre cuál es la razón del río y cuál es el uso del agua. Hay como un conflicto donde los turistas, principalmente los caleños que no tienen el privilegio de ir al mar o de visitar el lago Calima todos los fines de semana, toman el río como el único lugar donde puede haber recreación y turismo económico. Hay una población enorme de caleños que se mueven del orden de 30.000, 40.000 personas diarias, pueden visitar el río en un fin de semana con puente. Necesitan un río vital, un río para descanso y recreación. Pero por otro lado, los nuevos asentamientos urbanos, los nuevos barrios y conjuntos residenciales que están creciendo cerca del río hacen una demanda de agua de buena calidad para su consumo vital. Entonces estamos hablando de barrios de estrato 6 que reclaman a las empresas municipales de Cali agua para el consumo de en sus casas, para consumo humano, para el lavado del carro, el bañado del perro y el riego de jardines, etc. Y el orden de este pedido es como de 600 litros por minuto. Eso implica que si se diera el agua del río para abastecer este acueducto, estos servicios que exigen los nuevos residentes de los alrededores del río, de las proximidades del río, tendríamos entonces un río absolutamente agotado que ya no sería para el uso del turismo. A eso es que me refiero cuando hablo del conflicto del uso del agua. El segundo aspecto tiene que ver con la cuenca hídrica, menos con el río, pero sí con lo que nosotros podemos decir cuál es la vocación de Pance como localidad. Conocemos del Pance su vocación minera fracasada, una vocación ganadera que hubo en una época que también fracasó, la agricultura que también fracasó, y hoy por hoy estas comunidades viven principalmente, por no decir exclusivamente, del turismo. Un turismo que no es para nada un turismo ordenado, es un turismo, yo lo llamo de chanqueta, donde borrachos van a desenguayabar, personas que no tienen ninguna responsabilidad ambiental van al río a hacer uso del río,
uso de unos privilegios que a veces siento que no se merecen. Y toda la comunidad se ha volcado a la atención de estas personas. Entonces, et velata,